Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. Es una bendición estar nuevamente comunicando con ustedes la palabra de Dios. Somos Faith Orthodox Baptist Church, que traemos el mensaje de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Para nosotros la palabra de Dios, y para que todo aquel que crea que la Biblia es la palabra de Dios, pues para ellos también. Aquellos que no saben qué es la Biblia, qué hay en la Biblia. Un libro nunca se juzga por sus pastas sin saber qué hay adentro. Tenemos que estudiar qué es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que saber qué dice la Biblia. A manera de que nadie nos diga si es o no es. Tenemos que ver nosotros por nosotros mismos y leer y tratar de entender qué dice la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas cosas en contra de la Biblia. No es que quiera estar hablando de este tema, pero siempre se ha tratado de desacreditar la Biblia. La palabra de Dios siempre se ha tratado de desacreditar lo que es la enseñanza espiritual de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo aquel que lee la Biblia, que todo creyente sabe que la Biblia ha sido atacada no desde hoy, desde antes, desde que nuestro Señor Jesucristo y desde mucho antes fue atacada la palabra de Dios. ¿De qué? De muchas maneras. En los tiempos de Pablo, la Biblia fue atacada precisamente por ser la palabra de Dios. ¿Quién era Pablo? Era un perseguidor de la iglesia. Era Saulo de Tarso el hombre, es como puedo definirlo. Y Pablo es el apóstol del Señor. ¿Qué le costó a Pablo? Pues que nadie le creyera. ¿Por qué? Porque él perseguía a la iglesia y fue criticado y fue condenado por acusarlo de querer sacar ganancias de la palabra de Dios, de los creyentes, cuando en realidad pues fue el Señor el que lo llamó. Pablo no fue un apóstol que estuviera con nuestro Señor Jesucristo practicando con los apóstoles, fue un apóstol llamado después de que el Señor ya había sido y había ascendido al cielo. Se le apareció en camino a Damasco y lo llamó a que fuera apóstol de él, y él obedeció. Por eso que es la aclaración y la sugerencia es de que, pues, si no sabe qué dice la Biblia, no se base a lo que dicen los demás. Léala y juzgue por usted mismo. ¿Qué estamos viendo nosotros los domingos? En los libros de Tesalonicenses. ¿Qué es lo que trae el libro de Tesalonicenses? Pues tiene mucho material afectivo, práctico y teológico, y nos da un mensaje lleno de esperanza. ¿Cuál es ese mensaje para la iglesia? La segunda venida del Señor Jesucristo a levantar su iglesia, su templo, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe? Es un mensaje práctico de vida diaria para que nosotros no dejemos los creyentes de poner la vista arriba, buscando al Señor siempre. Esta enseñanza es precisamente Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos de 13 al 20. Nos habla de las tribulaciones de los tesalonicenses. ¿Por qué tribulaciones? Porque desde antes, todo aquel que predicaba la palabra de Dios, los profetas primero, luego los apóstoles y luego los creyentes, todo aquel que es creyente sufre en alguna manera persecución, conflictos, tribulaciones, humillaciones por creer en Cristo. No digo que todos, no digo que toda la gente es así, pero desafortunadamente cuando hablamos de la palabra de Dios, a muchos les es ofensa. Y no estamos más que predicando lo que dice la Biblia, no estamos criticando, no estamos juzgando. ¿Qué dice la Biblia? Es doctrinal, es enseñanza. ¿Le sirve? Tómela. ¿No le sirve? Pásela, déjela ir. Tiene el poder en su mano de cambiar y no ver este mensaje. Bien, la palabra del Señor nos dice, esta mañana, los sufrimientos por la fe de los tesalonicenses, por su fe, ¿verdad? Dice ahí en tu encabezado. Esta vez y conmigo también, como cada domingo, le voy a pedir que nos lea del 13 al 20 en su Biblia y luego leemos en las Américas de qué manera nos la presenta y luego entramos en el tema más abiertamente. Dice la palabra de Dios, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar
de que habiendo recibido la palabra de Dios que oíste de nosotros, recibiste no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, que obra en vosotros lo que creísteis. Porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos, los cuales aún mataron al Señor Jesús y sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles, a fin de que se salven para henchir la medida de sus pecados siempre. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo, mas nosotros, hermanos, privados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, a la verdad, una vez y otra, mas Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Que vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. Bien, en la Biblia de las Américas nomás tiene hasta el 17 porque cierra el capítulo 2, pero las Américas es una Biblia de estudio, no es una Biblia con la que predicamos. Sí estudiamos en ella, agarramos de ella, pero no es totalmente como está escrita en esta Biblia. Dice la palabra de Dios en las Américas, firmes en la doctrina, es el título que trae arriba. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor. Porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El 14, fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El 15, así que hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra. Ya de palabra o ya por carta nuestra, el 16. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. El 17 y cerramos en esta Biblia. Consuele vuestro corazón y os afirme en toda obra y palabra buena. Vemos que hay ciertas diferencias en la presentación de los versículos, pero no hay diferencias en el significado o el fin para el cual están escritos, ¿verdad? Vemos entonces que la palabra de Dios nos habla muy claramente que cuando son o somos llamados o cualquier persona que se convierta al Señor, va con ese gozo y esa alegría, a veces queriéndole comunicar a sus amigos, a sus familias, a sus conocidos, y lo primero que le dicen, ya te convertiste, ya te volviste de esos. O, sí, no, ok. Pero realmente siempre hay una reacción negativa con aquellas personas que no están de acuerdo. ¿Desde cuándo pasa esto? Desde los inicios del mundo. ¿Quién creía a la predicación de Noé cuando el diluvio? Nadie. ¿Quién quería seguir los mandamientos después de la ley? Nadie. ¿Quién quería seguir al Señor? Pocos, pocos. Por eso el Señor levantó un pueblo para él, pero su mismo pueblo vino a ¿qué? A hacerle contrario. Entonces, ahora, ¿de qué habla la palabra de Dios? De los ataques que recibían los apóstoles. Y los apóstoles hacen referencia a los ataques que recibían los profetas. Es por eso que vemos la palabra de Dios y es una enseñanza, no es una historia, no es un cuento, nada más para oír, es para entender, ejemplo y tomar en cuenta todo aquello para un bienestar espiritual. Así como tenemos que cuidar lo físico, tenemos ropa, tenemos comida, tenemos lociones, tenemos cepillos, así también debemos cuidar lo espiritual. ¿Por qué?
porque somos cuerpo, alma y espíritu. El alma, la verdad, ha entendido muchas de las veces que necesita la salvación, porque es la que va a dar cuentas. El cuerpo aquí se queda, en este mundo, lo hemos dicho, todos. El cuerpo aquí se queda, los huesos aquí se quedan. El espíritu de vida regresa al que lo dio, a Dios. El alma, ¿a dónde va? A donde usted la mande. Dios quiere que vaya a la gloria, pero es decisión de cada uno el oír la palabra de Dios. ¿Por qué el oír la palabra de Dios? Porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En Mateo 4:4 dice, contestó el Señor a Satanás cuando decía que hiciera de esa piedra unos panes, dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien. Permítame hacer una pequeña oración y continuamos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Y Padre, pues ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote que me guíes por medio de tu Espíritu Santo. Quita de mí cualquier emoción, cualquier sentimiento, inclusive cualquier movimiento, Señor, que no sea de acuerdo a tu voluntad. De manera que pueda comunicar tu palabra como tú quieres, como tú deseas que sea presentada, que sea tu Espíritu Santo el que me guíe y no mi boca la que hable de mis pensamientos y emociones. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote que enternezcas corazones, que sanes enfermos, que veas por tu pueblo, mis hermanos, donde quiera que se encuentren. Sé con ellos, tú sabes sus corazones, tú sabes sus necesidades, tú sabes sus enfermedades, tú sabes sus situaciones, sé con ellos en todo lo que ellos necesiten. Sana, redarguye, provee, Señor, y haz uso de tus misericordias. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, después de haber dicho lo que dije, pues ya lo dije, ¿verdad? Que vaya la redundancia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Precisamente el sufrimiento por fe. ¿Quién sufre por fe? ¿Qué es fe? Fe es creer. Vamos a decir, el sufrimiento por lo que cree. ¿Quién? Los tesalonicenses y de todo aquel creyente que cree en Cristo Jesús. Lo repito, no se trata de juzgar a nadie, no se trata de criticar a nadie. Es una enseñanza bíblica. No metemos nada de ninguna otra cosa, es bíblica, no es religión, es la palabra de Dios. Si usted es lo que usted guste ser, cada quien tiene derecho a creer lo que quiera. Esta es mi fe, yo se la presento. ¿Le gusta? Es la palabra de Dios, ahí estamos fundamentados. Y lo que les enseñamos de parte de Faith Orthodox Baptist Church, invitándolos igualmente, si gustan acompañarnos, los domingos de 11 a 12 y los miércoles de 7 a 8, ¿verdad? Una hora nada más. Obviamente por el motivo de la pandemia, pues los domingos hemos reducido la escuela dominical simplemente a una enseñanza, porque también pues no queremos que nadie se enferme y si hay este medio es una bendición poder comunicar con ustedes. Bien, leímos la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 20. El 13 dice así, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar de que habéis recibido la palabra de Dios, que oíste de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, que obra en vosotros los que creísteis. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, depende cómo la oímos. Queremos creer que hay, o creemos o no creemos que hay un Dios verdadero, creador de todo. Y es para mí y para todo creyente y para todo ser humano que cree que hay un Dios, un creador, es el que nos da la vida y el que limita nuestra existencia en este mundo. Hay una situación que tenemos que entender. No somos eternos aquí en este mundo. Un día pasaremos y daremos cuentas. Por eso, ¿qué son estas enseñanzas? Viendo que la palabra de Dios se nos predica, no de hoy, de siempre. Desde que el mundo existe, la palabra de Dios ha sido predicada de una u otra manera. En el Pentateuco, lo que nombran, ¿cómo le nombran los musulmanes al Corán? Que la Biblia nos dice algo similar
a lo que dice ¿qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia. De ahí se basa uno a que lo que viene el desarrollo desde el Antiguo Testamento para llegar al Nuevo Testamento. Pero desde el Antiguo Testamento hemos visto que el ser humano se revela, no todos, en contra de la palabra de Dios. Siempre ha habido resistencia a la palabra de Dios. No se quiere oír la palabra de Dios porque es molesta, porque me enoja, porque me incomoda. Por eso no me gusta oír la palabra de Dios. Pues para eso es la palabra de Dios, para que nos redarguya, para que nos mueva y nos diga, ¿sabes qué? Estás haciendo mal. Y mucha gente no le gusta, es por eso que viene la contra, es que a mí no me gusta. Se oponen al mensaje de la Biblia y de lo que hacían precisamente anteriormente en el tiempo de Jesús los fariseos, los escribas y los fariseos. Nosotros podemos ver en el capítulo 23, versículo 32, que desde el, ¿qué será? Déjame ver, desde el 32, vemos podemos ver desde el 30. Pues si me lo lees desde el 30 al 32, Mateo 23, del 30 al 32. Mateo 23, 30 al 32. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios. Y decís, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonio dais a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también henchid la medida de vuestros padres. Vosotros henchís también la medida de vuestros padres. ¿Por qué les habló el Señor así? Porque eran los hijos de aquellos que habían matado a los profetas. ¿Y ahora qué hacían los hijos? Perseguían a los que predicaban la palabra de Dios. El capítulo 23 de Mateo nos habla de los ayes contra los escribas y fariseos. ¿Qué era un escriba? Alguien que escribía la palabra de Dios y se volvieron profesionales. ¿Qué era un fariseo? Un abogado casi de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Se basaban a la ley y querían, dice, y ponían cargas pesadas sobre los hombros de los hombres que ellos ni con un dedo querían moverlas. Pero, ¿por qué era esto? Porque era algo que les estaba estorbando, ya sea en sus vidas de negocio, lo que sea. No voy a entrar en detalles más grandes porque luego viene a veces reacciones o se ofenden gente y no se trata de eso. Se trata de entender que desde antes la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios era perseguida. Y luego vino nuestro Señor Jesucristo y ¿qué pasó? Lo crucificaron, lo acusaron de mentiras y todo, y lo crucificaron. Por eso le dice el Señor aquí, el Señor hablando con los escribas y los fariseos, vosotros también henchid la medida de vuestros padres. O sea, ya no hay diferencia. Lo que hicieron sus padres, ustedes están haciendo al perseguir a los apóstoles, aquellos que predican la palabra de Dios en estos tiempos. ¿Qué padece? ¿Qué se padece? ¿No les gusta a muchos? Porque nos está hablando como a mí me conviene, porque yo quiero. Entonces hay aquella persecución, aquella crítica destructiva. ¿Por qué? Porque no me conviene que se esté predicando eso. Por eso todo cristiano debe estar bien fundamentado en lo que dice la palabra de Dios. Pues dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oíste de nosotros, recibiste no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, que obra en vosotros los que creísteis. ¿Cómo obra la palabra de Dios en aquellos que hemos creído? Abre la puerta a la fe. Nos disponemos a oír, a entender lo que la palabra de Dios nos dice, y era lo que hacen los tesalonicenses. Se abrían su mente, abrían su corazón y se disponían a entender. Porque cuando no queremos entender, por más que nos digan algo, no, ya dije que no y es no. Cuando yo digo no, es no y se respeta. Ahí en Colosenses 2, 5 al 6, ¿qué nos dice? Colosenses 2, 5 y 6. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios,
Porque aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante con el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Andar en él. Colosenses 2, 5 y 6. Entonces no era la que tenía, pero también está muy bueno. Corintios, se me hace que fue Corintios entonces, porque tengo Colosenses 2, 5 y 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Colosenses 1, 5 y 6. Colosenses 1. 5 y 6. Okay. Colosenses 1, 5 y 6 dice la palabra de Dios, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo y fructifica y crece, como también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Desde el día que conociste la gracia de Dios en verdad. Vemos entonces que la palabra de Dios nos enseña, nos habla de la gracia de Dios. ¿De qué se trata? De lo espiritual, de lo que Dios quiere que nosotros vivamos espiritualmente en la carne. Lo hemos hablado, lo hemos predicado. Aún Pablo, cuando aún era Saulo, porque vamos a definirlo de esta manera, Saulo cuando perseguía a la iglesia y Pablo cuando fue apóstol del Señor. En Hechos 9:23, Pablo comenzaba a predicar la palabra de Dios. ¿Y qué pasaba? Hechos 9:23 dice la palabra de Dios. Y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo de matarle. Y como pasaron muchos días, comenzaron a ver que Pablo predicaba la palabra de Dios después de haber sido un perseguidor, después de haber consentido con la muerte de Esteban, siendo él un joven. Lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué los judíos atacaban a Pablo? Porque decían, pues tú quién eras. No andabas ahí persiguiendo a ellos y ahora tú predicas lo que ellos predicaban. Porque el Señor que hizo con Saulo lo transformó, lo cambió en Saulo. La historia de Pablo es muy bonita, o de Saulo de Tarso. Cómo el Señor lo transformó, cómo el Señor lo convirtió. Y allí en Hechos, no recuerdo exactamente dónde está, camino a Damasco. Es una historia muy bonita, déjame ver si podemos localizar la cita para que la lea, la vea, si tiene su Biblia. Si no, hay una aplicación en el teléfono que se llama Google y ahí puede encontrar también, ¿verdad? Cualquier tipo de Biblia que usted busque, ahí la puede encontrar. ¿En qué está? ¿Hechos qué? Hechos 9. Hechos capítulo 9. Ahí vemos, a ver si... ¿9 qué? El 4 es el que dice eso. Del 4 al 6. Pero Bueno, en sí es del 9 al 19. ¿vale? Del 1 al 19. Bueno, lee unos 3 versículos para dar. Empezando en Hechos 9:3 dice la palabra de Dios, y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. ¿Cuántos versículos son? ¿2? 1. Del 3 a 5. Gracias, mija. Con eso es suficiente. Es nada más un dato. Si usted quiere conocer completamente la historia de Saulo, vaya a la Biblia. Ahí en el capítulo que dijimos, 9. 9 del 1 al 19. Ahí está toda la historia de Saulo, la conversión de Saulo a Pablo, el apóstol. ¿Quién le ordenó a Saulo como apóstol? El Señor. ¿Estuvo Pablo con el Señor mientras el Señor estaba vivo? No. No. Se dice, o se ha dicho alguna vez, que el joven rico que aparece allí en los evangelios era Saulo, pero no hay una confirmación de eso, porque era un joven rico
que fue y le dijo yo todo de seguido y todas esas cosas. Entonces muchos han dicho, pues puede ser que haya sido Saulo, pero la Biblia no dice que era Saulo, dice que era un joven rico, que el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y se fue muy triste el joven. O el punto es, Saulo fue transformado por el Señor. Saulo fue llamado, o Pablo fue llamado por el Señor a predicar el Evangelio. ¿A quién? A los gentiles. Primero a los judíos, pero los mismos judíos lo perseguían y lo querían matar porque predicaba la palabra de Dios, lo que le había mandado el Señor. Cada cristiano, cada siervo del Señor que es llamado a predicar la palabra de Dios, no puede recibir halagos de nadie, porque es todo lo contrario. Siempre la palabra de Dios enoja, molesta y ofende. Si nosotros vemos el sacrificio de Esteban, nos damos cuenta que cuando Esteban hablaba, que estaba diciendo que él veía al Señor sentado a la diestra de Dios Padre, cómo hasta rechinaban los dientes de coraje y lo mataron a pedradas a Esteban. ¿Por qué? Porque predicaba la palabra de Dios. No esperemos que en estos tiempos sea diferente. Gracias a Dios hasta ahorita, que se dice que es un país demócrata, que hay democracia. Cada quien puede hablar mientras no se mete en asuntos y ofenda a nadie, en privado de nadie, lo que uno piensa y cree de la palabra de Dios. Es para edificar, no para juzgar. Es para que entendamos que así como el cuerpo necesita el alimento, también lo espiritual, o sea, lo material necesita ropa, comida, que se asíe, que se cuide, que se arregle. Así lo espiritual también necesita ser alimentado con la palabra de Dios. Ese es el alimento del alma. Ese es el alimento que nos lleva a fortalecernos en el crecimiento y la madurez de la fe en Cristo Jesús, para honra y gloria del Padre. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Que veamos que el sufrimiento de los cristianos no es nuevo. Ha habido mucha persecución por causa de creer en Cristo Jesús. Ha habido muchas críticas y mucho querer cerrar, acabar con aquello que significa la palabra de Dios. Pero ¿desde cuándo se ha tratado de terminar con la palabra de Dios? Muchos hombres que se levantaron en contra de la palabra de Dios quemaron libros, quemaron la Biblia, quemaron esto, quemaron otro y la acabaron. No, se multiplicó la palabra de Dios y no en un idioma, sino en muchos idiomas. Pero ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Por creer en Cristo Jesús vamos a recibir persecución y va a haber todo esto, ¿verdad? Por eso dice que Saulo, ¿qué? Fue perseguido y como pasaron muchos días, ¿de quién? De los judíos hicieron entre sí consejo de matarle. ¿Por qué? Porque así querían acabar. ¿Qué dice Hechos 13, 44 al 52? Dice la palabra de Dios. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque si nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta el postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. Mas los judíos concitaron mujeres pías y honestas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de sus términos. Ellos entonces, sacudiendo en ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. De gozo y del Espíritu Santo. Es algo tremendo que vemos que fueron enviados a predicar ¿a quién?
a los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos no quisieron oír la palabra de Dios por medio de Pablo. Entonces el Señor los manda a quien, así como a Pedro, a predicarle a quién, a los gentiles. Pero ¿qué conlleva el obedecer la palabra de Dios? ¿Qué conlleva obedecer los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? ¿Hay alguna diferencia ahora? No hay ninguna. Ya no matan a los predicadores a palabra. En algunas ocasiones nos hemos dado cuenta que en unos países han muerto pastores por predicar la palabra de Dios con sus esposas. Y eso pasó en México una vez que yo me acuerde. ¿Verdad? Y en otras partes de África por allá también. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Que todo esto es con el afán de que la palabra de Dios abarque, camine, no se quede estancada. A nosotros, a cada predicador, a cada pastor, a cada maestro, Dios ha puesto en sus obreros su Espíritu Santo para que los guíe, los cuide, porque Él está cuidando de su gente, de su pueblo. Con confianza predicamos la palabra de Dios porque hay libertad en este país. ¿Por cuánto tiempo? Yo no sé. Pero una cosa sí sé, que mientras yo esté vivo, o tengo que, porque así lo deseo yo, porque Dios no me obliga, pero siento ese peso en mi corazón de predicar la palabra de Dios a toda criatura. La salvación de su alma, aunque a veces se diga, es que es un hombre, soy un hombre común, corriente como cualquier otro, a diferencia nada más de que fui llamado a predicar la palabra de Dios. He tenido comentarios a favor, he tenido comentarios en contra, pero aún así no me interesa más que dice Dios de mí. Y así debe pensar el predicador, el cristiano. No me importa lo que la gente piense o diga, mientras yo esté obedeciendo la palabra de Dios. Mientras yo siga caminando dentro de los mandamientos de Dios. Dice el 14, porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos. Nosotros, ¿qué vemos en este versículo? Dice, ¿sabes qué? Ustedes están haciendo igual que la iglesia, le está pasando igual que a la iglesia de Judá. Están siendo perseguidos por sus mismas naciones, por su misma gente, por su mismo pueblo. Están siendo, ¿qué? Atacados. ¿Por qué? Porque la palabra, ustedes están creyendo en la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces dicen, ay, sí, creen que son unos santos? No, Dios vino al mundo, envió a su Hijo a buscar aquello que se había perdido. Dijo, vine a los enfermos, no a los sanos. Vino a buscar pecadores, no pecadores. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué dice Hebreos 10, 33, 34? Hebreos capítulo 10, versículo 33, 34. Dice la palabra de Dios: por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis expuestos públicamente, y por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en tal estado. Porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos que permanece. Amén. Cuando pasan cosas en nuestras vidas a causa de la palabra de Dios, debemos gozarnos, porque dijo el Señor, en este mundo tendréis tribulaciones, y muchos perderán su vida por causa de mi nombre. Y hasta la pérdida de sus bienes con gozo, con los bienes con gozo se recibe. ¿Cuántas veces nos han quitado o se les ha quitado cosas valiosas a los cristianos? Simple y sencillamente porque son cristianos. Es que dice la palabra de Dios que pones la otra mejilla. Espérame, no es eso. Tan hombre uno como tan hombre el otro. Humano uno y humano el otro. Diferencia, que está Cristo en nuestro corazón. Ya no podemos. Sí podemos, pero no debemos reaccionar como cuando andábamos en el mundo. Porque nadie sabe que el varón que está detrás del púlpito
su vida pasada, pero sí saben su vida presente, donde el Señor lo transforma y le dice, estás haciendo mal. Por eso, aunque sea con vituperios, no porque no pueda reaccionar uno, sino simplemente que el Señor nos dice, no, no pagues mal con mal, paga un mal con un bien. ¿Y a quién le gusta hacer eso? Pero Dios se agrada cuando dice, bueno, a lo mejor lo necesitabas tú más que yo, por eso hiciste lo que hiciste, pero no me interesa porque al final de cuentas el pago lo tiene el Señor para cada uno. Al término de nuestras vidas nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Por eso dice el 14, porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que estaban en Judea. ¿Por qué? Porque eran perseguidos también, porque también eran humillados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice el 15, a los cuales aún mataron al Señor. ¿Quién? ¿A quién dice que mataron al Señor? Los judíos, ¿verdad? A los cuales aún mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Hechos 7:52. Dice la palabra de Dios, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? También mataron, ¿verdad? Pues dice, vosotros hinchid la medida de vuestros padres, le dijo el Señor. Porque mataron ¿a quién? A aquellos que me habían mandado a predicar el Evangelio. Y perseguían a Pablo y perseguían al grupo de misioneros que andaban con Pablo para que ahí en Filipos los golpearon, los azotaron con vara, les rompieron la ropa y los corrieron de Filipos antes de llegar a Tesalónica. Todos esos sufrimientos de los apóstoles fueron también los sufrimientos de los profetas del Señor. Ahora son los apóstoles de Cristo y ahora son los cristianos, los predicadores, aquellos que se predica la palabra de Dios, perseguidos, criticados y humillados. Hay personas que dicen, no es que nomás quieren esto, nomás quieren otro. Algunos, no todos somos iguales. Uno como creyente, como pastor, como predicador, uno lo que quiere es que conozcan la palabra de Dios, para que el fin de sus vidas se entienda que no nomás era vivir en carne, sino en espíritu, en el alma, lo espiritual da vida. Es por eso que se predica la palabra de Dios. El 16 dice, prohibiéndonos hablar a los gentiles, a fin de que se salven para henchir la medida de sus pecados, siempre, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Mateo 23:32, ¿qué me dice? Es lo que acabo de leer ahí. Le dijo el Señor, ya lo leímos. Vosotros henchid también la medida de vuestros padres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus padres mataron a los profetas y acá están matando a los apóstoles y todo aquello que fuera la palabra de Dios. ¿Por qué se perseguía a Pablo tanto? Pues ya lo dijimos, porque Pablo al principio perseguía a la iglesia, antes de que el Señor lo convirtiera, antes de que el Señor lo llamara. Mataba a los creyentes, eran llevados a la cárcel por Saulo de Tarso. Cuando Pablo se convierte, lo acusaban, no, tú quieres nomás sacar provecho de lo que se está predicando, quieres aprovecharte de lo que estas personas creen porque estas son unos ignorantes, no saben nada y tú quieres abusar de ellas. Cuando en realidad Pablo había sido cambiado, así como es cambiado usted o yo, cuando nos disponemos a recibir a Cristo como nuestro único Salvador. Cuando nosotros recibimos la enseñanza bíblica, tenemos paciencia, tenemos compasión, tenemos amor para los demás. A pesar de que a veces, muchas veces, se nos ha criticado, se nos ha ofendido, se nos han hecho cosas, aún así, Dios los ama igual y aún más, porque hay compasión, hay misericordia. Y lo que Dios ha mostrado su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún así, siendo nosotros a veces
que estamos de acuerdo con aquello que se hace, aunque digamos que no. Sí, sí, que al cabo es un cristiano, no le pasa nada, que al cabo se va a ir al cielo. Por eso dice el 15 de 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, a los cuales aún mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos han perseguido y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Todo lo que a toda la gente no hay compasión, no hay misericordia. ¿Para qué? Dice el 16, prohibiendo hablar a los gentiles a fin de que se salven para henchir la medida de sus pecados siempre, pues vino sobre ellos la ira al extremo. Ya vimos que dice, le digo Señor, ¿a quién? A los escribas y a los fariseos, vosotros también henchís la medida de vuestros padres. ¿Por qué? Perseguían a la iglesia. ¿Y quién eran los escribas y los fariseos? Religiosos. Una cosa es tener fe en Cristo, otra cosa es tener fe en lo que gustes. Pero ¿para qué ofender? ¿Para qué enojarnos? Si no te gusta, déjalo. Hay muchas enseñanzas. Yo creo que la palabra de Dios es la Biblia y que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que vino y murió por nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Si eso te ofende, lo siento. Si lo tomas en cuenta, qué bueno, porque está aquí la palabra de Dios. Si la quieres entender, no es obligación, no es a fuerzas, es voluntario. Reconocer que soy pecador y que necesito un intercesor entre, entre mi ser y Dios, el Creador. Claro que sí. Dios se ocupó de eso. El Padre Todopoderoso se ocupó de eso, de enviar a su Hijo, hecho en forma de hombre, para que viniera a cumplir lo que ningún ser humano hubiera podido cumplir, la ley. Dijo el Señor, no vengo a abrogar la ley, vengo a cumplir la ley. Por eso en Gálatas dice que nacido de mujer, nacido bajo la ley. Nacido de mujer, no de hombre y mujer, y nacido bajo la ley para poder cumplir la ley. A fin de que tengamos que la gracia de Dios, que es lo que se predica y se enseña. Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, es don de Dios, Efesios 2:9. Cada cosa que Dios pone en su palabra es con un propósito divino de salvación para el ser humano. Cuando se nos intenta o se intenta, ya no me cuento yo si les parece mal eso, anular a un predicador, quitarle a un predicador el privilegio el honor de servirle al Señor, predicando su palabra, es pecado. Quieran o no quieran, es pecado. Ahora, la palabra de Dios tiene que seguirse predicando. Si el pastor, el siervo de Dios, es llamado a predicar en cualquier situación, así como Esteban, ya apedreado de rodillas, ya para morir, dijo, y veo al Señor sentado a la diestra de Dios Padre. Y rechinaba a nosotros los dientes de odio y lo apedrearon hasta la muerte. ¿Está expuesto el cristiano a eso? ¿Está expuesto el predicador a eso? Sí, sí, pero en este país tenemos democracia y Dios tiene democracia divina. Dios no te obliga, yo tampoco, y no debes de ser obligado a creer lo que tú no quieres creer. Tú tienes que creer lo que tú crees. Yo creo en la palabra de Dios, te la expongo, te la presento, la aceptas, la crees, la entiendes. Qué bueno. ¿No te gusta? Es tu problema, no el mío. Mi deber es predicarte la palabra de Dios. ¿La quieres? Qué bueno. El 17 dice, mas nosotros hermanos, privados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Colosenses 2:5. Ya, ahí sí, ahí.
Dice la palabra de Dios, porque aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante con el espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Amén. Pues a veces quiere uno estar ahí y yo tomo en cuenta mucho esto en estos tiempos, con esta pandemia que muchos quisieran estar aquí en el templo o no, no sé. Cada quien su corazón. Dios conoce el corazón de cada quien. Yo predico la palabra de Dios, no es mi palabra, no son mis ideas ni son mis razones. Yo mismo he llegado a tener que entender la palabra de Dios. Pero ¿qué hice? Me dispuse y el Señor tuvo misericordia de mí y me dio la salvación y no nomás eso, me dio el llamamiento a predicar su palabra. Y deseo en mi corazón predicarle a todo el mundo. Por eso estoy aquí predicando por este medio de estos videos, porque está en mí. No cobrar, no buscar ganancias, para que no digan, estás buscando fama, estás buscando dinero. No, lo que estoy buscando es que llegue a ti y a cualquier otra persona y hasta donde se pueda la palabra de Dios, para que tu alma tenga una esperanza de vida eterna. ¿Por qué? Porque pues, es vida eterna. ¿Qué dijo ahí en Juan 14:6? El Señor nos deja muy claro quién es Él y a qué vino. En Juan 14:6 nos deja muy claro. Ningún líder espiritual, religioso ha tenido la capacidad, el poder decir lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí, pero yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. El camino que Cristo forjó para que nosotros llegáramos al Padre es el mismo. Sin Él no tenemos nada. Por eso ahí en Romanos 5:8 nos dice del gran amor de Dios. Ahí que nos dice Romanos 5:8, ya lo repetí, ya lo dije, pero léelo en la Biblia, por favor. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, mija. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué murió? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes una esperanza en tu vida, que vas a vivir una vida eterna después de esta vida. Muchos andan buscando la eternidad, la inmortalidad, el no envejecer. Tarde o temprano, en una o en otra manera, vamos a terminar en la tierra. Porque dijo el Padre Todopoderoso a Adán, de la tierra fuiste tomado, a la tierra vas a volver. Con el sudor de tu frente comerás. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado. Y tomó el barro y lo formó con sus manos. Ahí en Génesis está. Y lo puso en el paraíso para que trabajara. Trabajara. ¿Quién estableció el trabajo? Dios. Para que el hombre no esté ocioso. El ser humano tenga algo que hacer. Muchos, ay, que el trabajo es una cosa, no exageremos las cosas. Dios nos dio la sabiduría o Dios dividió el día en 3 etapas. Mañana, tarde y noche. 8 horas para dormir la noche, 8 horas para trabajar en el día y 8 horas para estar con la familia o hacer lo que queramos. ¿Verdad? Sin Dios no podemos hacer nada. Por eso hay un salmo que dice que en vano trabajan los que trabajan si Dios no edificara la casa. Si Dios no edificara la casa, en vano trabajan los que trabajan. Dice el salmo, es un salmo realmente. Salmo 127:1 dice la palabra de Dios, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Amén. En vano es que querramos hacer las cosas en nuestra fuerza nada más. Muchas de las veces tenemos planes y se nos olvida decirle al Señor, pero ¿cuáles son tus planes para mí este día, esta mañana?
¿Cuál es tu plan de vida para mí? Cada mañana al despertar. No hemos visto al Señor, el Señor está en los cielos, pero por fe andamos, no por vista. Creemos que la palabra de Dios nos dice la verdad y que un día el Señor vendrá nuevamente, así como le dice Pablo a los tesalonicenses. Dice, privado de vosotros por un poco de tiempo de vista, no de corazón, donde más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro nuevamente, ver vuestro rostro. Cuando el Señor venga, lo miraremos a Él tal cual es, como Él es. Y así, entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Que aunque el Señor no lo veamos, eso no quiere decir que no está con nosotros. El Señor está con nosotros siempre. Somos nosotros los que a veces pensamos que el Señor no está con nosotros. Pero todo el tiempo el Señor está con nosotros. Y hay un versículo que es muy repetido por su servidor porque me gusta mucho. Y es una verdad muy grande. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo camino y me debilito, el Señor está a mi lado. No está físicamente, pero su Espíritu Santo está conmigo. Es lo que le dice Pablo aquí en el 17. Dice, vosotros por un poco de tiempo de vista, no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Eso es lo que debemos de tener, ese deseo, ese anhelo de ver el rostro del Señor un día. Así como Pablo dice a los tesalonicenses, pues no estoy ahí físicamente, pero espiritualmente yo estoy con ustedes. El Señor nos dice, yo estoy contigo. Así estés pasando la situación que estés pasando, enfermedades, tribulaciones, desilusiones. Estás desilusionado, estás desilusionada. Cristo es la fortaleza. Tienes una enfermedad. Cristo es el médico por excelencia. Estás desanimado, estás desanimada, estás triste porque estás sufriendo, padeciendo. Fortalécete en el Señor, que el Señor te dará las fuerzas para salir adelante. No le hace que no lo veas. El Señor está allí por fe, no por vista. Por fe andamos, no por vista. El Señor siempre está a tu lado y al mío, si es que realmente creemos en Él. Dice el 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, a la verdad, una y otra vez, mas Satanás nos estorbó. No dejemos que el enemigo nos estorbe cada día, no dejemos que el enemigo nos quite el gozo y la alegría de ser hijos de Dios, de confiar en el Hijo de Dios. ¿En quién confías tú? ¿En tu fuerza? ¿En alguna persona? No pongamos la vista en el hombre, en el ser humano, porque todo ser humano fallamos. El único que no falla es Cristo Jesús. Y algún día veremos su rostro y confiaremos completamente en su verdad. ¿Cuál es su verdad? Es la vida, porque Él es la verdad. Él es la vida eterna. Él es el camino. ¿Qué camino estás siguiendo? Es una enseñanza bíblica para nosotros en estos tiempos. No es una crítica, no es juzgar a nadie, es una invitación. Si estás padeciendo como cristiano, gózate en el Señor, que el Señor te toma en cuenta. Estás pasando tribulaciones porque nadie te quiere, gózate en el Señor, que el Señor te ama de tal manera. El Padre te ama de tal manera, el Señor te ama de tal manera, así como ama a todo el mundo, pero no todo el mundo lo ama a Él. ¿Tú lo amas? Eso depende de ti. Las decisiones son tuyas como mías. Es personal, no es a fuerzas, es voluntario. ¿Qué es lo que nos queda ver? Dice Hebreos 3:12. Y cerramos. Dice la palabra de Dios, mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amén. Ya, hermanos, que ninguno de vosotros haga incredulidad. Si algo te detiene para seguir en la obra del Señor, si algo te estorba, fortalécete en el Señor. Ese fuego de esa fe al creyente me dirijo.
que tuviste cuando aceptaste a Cristo como tu único Salvador, ese fuego que había en tu corazón, ese amor, ese primer amor hacia Él, que renazca nuevamente. Esfuérzate y sé valiente, no rehuyas a la lucha, porque nomás los cobardes huyen y se esconden. ¿Crees en el Señor? Tú que has recibido la palabra esta mañana, tú que has oído que Dios te ama, que Dios tiene la solución, en Cristo Jesús la solución de tus problemas. Si crees en Él, si lo aceptas, si verdaderamente hay un arrepentimiento de toda tu vida pasada, al no creyente le estoy hablando. ¿Quieres tener una experiencia espiritual? Busca al Señor. Lee la Biblia, empápate de su palabra. No te creas de los que te dicen si no quieres, pero ve la palabra de Dios, que ahí no hay mentira. Como creyente, fortaleces en el Señor. ¿Sabes que ese es el alimento? Estás débil. ¿Por qué estás débil? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no lees la palabra del Señor? ¿Por qué crees que ya la sabes toda? La palabra del Señor es nueva cada día. Te dice una cosa diferente. No que sea diferente, pero de otra manera te da el entendimiento más amplio de su palabra. Estúdiala, léela, te la recomiendo. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por estos momentos, por tu palabra, por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia, Señor. Obra en los enfermos, Señor. Obra en las necesidades. Aquellas personas que han perdido un ser querido, Señor, no que se haya perdido para siempre si tienen a Cristo en su corazón. Sabemos que al creyente un día estaremos con aquellas personas amadas, Señor. Bendice, pues, aquellas personas que oyen tu palabra y con gusto la aceptan. Bendícelos, prospéralos, sé con ellos en situaciones difíciles, sana enfermedades, Señor. Provee necesidades. Ve por tus siervos, tus misioneros, tus pastores, tus obreros en cada iglesia, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. En perdón de sus pecados. Amén.